Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Estamos en un programa especial, un programa de sumario del trimestre. Veremos los principales programas y ediciones que tuvimos tanto en el blog como en Coaching México TV. Haremos un recorrido de las diferentes escuelas y las diferentes metodologías que tuvimos la oportunidad de entrevistar en este trimestre, y lo cual ustedes también verán cómo esto refleja la línea editorial de lo que es Blog Coaching México y Coaching México TV. Veremos un coaching en movimiento, el dinamismo del coaching, la evolución a través de diferentes ojos y alrededor del mundo. Se dice que estamos en la era de la inteligencia, ya no del conocimiento, entonces podremos escuchar una conversación en la que todos vamos a construir una sola perspectiva acerca del coaching. Gracias a estas entradas, a estos programas en el trimestre, tenemos un impacto de que hemos llegado a 54 países, están apareciendo en pantalla. Vale la pena comentar que los 10 primeros son muy consistentes con lo que teníamos el año pasado. Traemos crecimientos de mes contra mes de 50, 70% de crecimiento en la audiencia, y esto se debe obviamente a los programas de televisión, a nuestras excelentes colegas, a quienes les agradezco mucho. Y déjenme decirles, los 10 primeros países es México, España, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Brasil y Costa Rica. Hay otras escalas en los siguientes países, pero deja ver, el coaching es sin fronteras, es un tema de todo el mundo y lo estamos reflejando lo más fielmente posible. Y es un tema que también va creciendo. Va creciendo. Bien, pues entonces vayamos a los programas del trimestre. Bienvenidos. Bueno, pues empezamos con nuestro primer programa, que fue la entrevista a Leonardo Wolk, y cuyo tema principal fue Coaching para Coaches, del cual nos habló acerca de su libro. Y él básicamente, me parece que una de las cosas a rescatar en esta entrevista fue que si ya te has recibido como coach, no te la creas. Tienes que seguirte formando, tienes que seguir aprendiendo. Es importante que como coach tengas una supervisión, estés en constante preguntas y sobre todo en constante aprendizaje. Y es un tema poco tratado documentalmente, ¿no? De hecho, cuando nos enteramos nosotros de su publicación del libro, pues habría que preguntarle a alguien como vos, ¿no? Así es. Que en donde además una de las cosas que dice es que habla mucho acerca ya, más que del coach y del coach, me parece que este es un tema, como bien dices tú, que no se ha abordado del todo, y habla de una característica que es importante, que tiene que tener un coach, es la humildad. La humildad para saber que a veces no sabe qué hacer con un coachee, y que es importante que se reúna en una comunidad con otros coaches para saber, mira, yo lo hice así, yo lo hice asado, y es como esta parte de estar también constantemente actualizado, ¿sí? Él dice, el coaching es un camino. Y también los coaches necesitamos de este tipo de ayudas y también mentores en su momento para mejorar nuestra profesión, ¿no? De hecho, Leonardo lo hace porque los coaches se lo pidieron. Necesitamos un mentor, y también me llama la atención la diferenciación que hace entre supervisar él mismo a un coaching individual a un coaching de equipos, el darse cuenta de estas transferencias múltiples. No se lo pierdan. Bueno, y el tema de fin de año y de inicios de fue ROI, que es retorno de la inversión. En cuanto a las empresas, lo que quieren ver en cuanto a cuando contratan servicios de coaching, cómo eso les va a regresar en términos de dinero. Estuvieron Gustavo González, Pati Villa y Jorge Ramírez, de quienes fue más específica la información en el caso de Jorge Ramírez, que habla en cuanto a estudios de retorno, en cuanto a un 500 o un 700% de retorno de la inversión.
muy específico. Y en cuanto a Patti y a Gustavo, se fueron más como por los datos suaves, en cuanto a comportamientos observables. Y también se habló de que desde la sesión 0 esto se establece con el cliente. Y un tema poco tratado, un tema vigente, real, que las empresas lo necesitan. Y lo preguntan. Y los coaches en las escuelas usualmente no lo tocan. Así es. Y así que este es un programa que podrán ver especialistas que lo abordaron, ¿no? Así es. Muy bien, ¿y cuál fue el que siguió? Bueno, y siguió Orlando Clua. Sí, claro, y va relacionado con liderazgo. Déjenme decirles que este programa a mí me gustó mucho porque él empieza haciendo una comparación con el Tour de Francia, en donde dice que el entorno es como el Tour de Francia, que la primera parte es parejo, pero todo lo demás es montaña. Y en esta montaña los líderes tienen que poder sobrevivir. Habla de datos de este entorno muy interesantes. Dice que las empresas han bajado su ciclo de vida de 60 a 15 años. Así es. Y que ahora estamos en una era de pura montaña, ¿no? Por la crisis y por cómo se está moviendo el mundo, la información, es pura montaña, entonces es... Y otra complejidad que tiene el líder, según nos comenta don Orlando, es que la gente dura mucho menos en las organizaciones. Habla de que a los 10 meses ya se acabó la luna de miel y la gente está pensando en qué sigue aquí o en otra parte. Y que además ahí nombra, y nombra un 60% de insatisfacción. Y a partir de ahí saca un ejemplo que me encanta a mí, que creo que vale la pena que lo veamos, y es este ejemplo de Pixar. ¿No? Me parece un caso, no sé si quieras comentar tú, hay algo ahí. Estar en beta, la reinvención. Sí, exactamente. ¿No? Que es algo en tecnología que se está utilizando mucho y Pixar habla de términos importantes, de todos hablamos con todos, del retrovisor, cuando hace esta analogía de cómo el retrovisor es pequeño y el parabrisas grande para mirar hacia el futuro, proteger el futuro. Y el otro que dice dentro de todo esto es que el líder cuenta con gente con talento y sin talento, y comprometida y no comprometida. Y entonces en esta mezcla él tiene que dar resultados. El nombre del juego sigue siendo Resultados. Un programa muy recomendable para aquel líder que tiene retos y los vive. Así, y que además de buenos técnicos hay que hacer buenos líderes. Buenos líderes. Ok, el programa que siguió fue... Precisamente fue el de Horacio Andrade. Horacio Andrade. En el cual nos habla de lo que es coaching y capital humano. Y Andrade es un hombre muy interesante, es un hombre que, como ustedes sabrán, escribe en la parte editorial del periódico Reforma, un hombre muy conocedor de lo que es todo el talento humano. Cerca de 15 años con su columna. Y él dice, a él nada más me voy a permitir poner como 5 características que él dice que tiene que tener un líder, ¿no? Y dice, la primera tiene que ser un pensamiento que siempre tiene que preguntarse uno, ¿cómo piensa? El segundo es, ¿y por qué no pensar de otra manera? Que es la flexibilidad. El tercero es la creatividad. El cuarto es, tiene que tener siempre un pensamiento sistémico, un líder. Y por último, el líder también tiene que ser estratégico. Y desde su metodología, él aborda el tema del liderazgo desde este lugar y está muy metido con innovación. Y nos regaló una tercera parte muy interesante en donde compara cuál fue el proceso del desarrollo organizacional y de coaching. Así es. Y dice que obviamente va a bajar, es como a moda, tiene muchos visos de moda, pero van a quedar grandes enseñanzas. Bueno, y una metáfora que utiliza también Andrade es que es la de los huevos de Pascua, que nada más es como una alerta a las empresas para decirles no contraten necesariamente a los coaches de moda, sino contraten a coaches que tengan credenciales y estén perfectamente bien certificados. Y finalmente lo que dice, las empresas se desarrollan porque se desarrollan los líderes. Y con estas enseñanzas de estos primeros programas nos vamos a un corte y regresamos. Estamos en el resumen del trimestre. Reconocida por la International Coach Federation y con el aval del Tecnológico de Monterrey, el Centro de Coaching Empresarial ofrece la 6ª generación de la certificación en coaching personal y organizacional. Metodología y enfoque sistémico brindan al participante la riqueza de temas como ontología del lenguaje, eneagrama, mindfulness, constelaciones familiares y organizacionales.
Cupo limitado para 25 personas. Inicia 14 de mayo. ¡Inscríbete! Centro de Coaching Empresarial. De ti depende mejorar los resultados. Es el momento de revisar nuestras prácticas directivas y esto se logra con el apoyo de un coach ejecutivo. Nosotros podemos ayudarte. Oclúa Consultores. Somos expertos en ayudar a las personas y a las organizaciones por más de 4 décadas. Comunícate con nosotros en www.oclua.com.mx o visítanos en YouTube o a los teléfonos en pantalla. The Consulting Coaching Group. Expertos en coaching organizacional con amplia experiencia internacional que ofrecen intervenciones exitosas en las organizaciones. Tus necesidades de coaching estratégico, ejecutivo, de equipos, de líder coach o mentoring las cubrimos ampliamente. Enfocados a las diferentes generaciones y diversidad que están en la convivencia generacional desde los baby boomer hasta los millennial. Nuestras experiencias se unen y ofrecen un portafolio amplio de intervenciones en coaching. Somos una alternativa confiable, seria y profesional. Nuestros clientes son nuestro mejor testimonio. Luis Fernando González, director de The Consulting Coaching Group, te invita a que nos conozcas. Y continuamos con nuestro resumen del primer trimestre. Están apareciendo en pantalla nuestros datos para que puedan comunicarse. Y después siguieron las declaraciones de Maturana. Así es. Y este fue un panel que tuvimos a raíz de que se publicó en la revista Capital de Chile una declaración que hizo el doctor Maturana acerca de me desligo del coaching. Y esto obviamente pues trajo toda una ola de comentarios, de preguntas, opiniones, y esa fue la situación por la cual Blog Coaching decidió hacer este panel, en el cual asistieron José Merino, José Cendejas y Francisco Nasta. Déjenme compartir de que no fue un panel fácil de diseñar ni de realizar. La razón era muy sencilla. Líderes como ellos, maestros como ellos, con una diferencia tan profunda y no tratada legalmente, nos llevaron a otro contexto. El programa tiene un diseño que es muy claro, que es un programa pro, que está buscando el promocionar, difundir el coaching profesional, y una diferencia de este tamaño, donde hablan de plagio, donde se habla de un problema no resuelto, una conversación no resuelta, pues tuvo el tenor de cómo lo manejamos. Y no estén de acuerdo, los panelistas nos llevaron muy bien a un camino de ver con la mira más allá. Así es. Y pues pasar el episodio, pero qué sí nos puede dejar y qué no nos puede dejar, ¿no? Y creo que la reflexión que hicieron ellos tres fue una reflexión profunda, más que fijarse en las diferencias o no, esto a nosotros como coaches, ¿qué nos deja? ¿Qué estamos haciendo con el coaching hoy? Y qué aprendizajes estamos teniendo hoy a raíz de estas conversaciones que a veces no se terminan. Ahora, buscando, como dicen, de todo conflicto sale algo, pues bueno, pues sin duda está el conocimiento. Digo, cuando uno revisa nuevamente los libros como de las máquinas y seres vivos, de Maturana, hacia la comprensión de la informática y la cognición de Fernando Flores, la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría, pues estamos hablando de conocimiento. Así es. Y eso es lo rescatable, ¿no? Así es. Y es lo que dijeron ellos, no hay una verdad absoluta y eso es lo que pasó, poner todas las verdades sobre la mesa. Así es. Hubo unos comentarios que vale la pena citar. Leonardo Gol, por ejemplo, nos dijo: tuve ya el gusto de ver este panel y no puedo más que reiterarte mis felicitaciones, excelente labor desarrollada. De España, Eva López Acevedo nos comentó: mi más sincera enhorabuena por este programa tan oportuno, confío en que lo vean millones de personas. La propia periodista Margarita Hanke, que estuvimos en contacto con ella, después de ver el panel nos dijo: gracias por el programa, felicitaciones al panel, que fue capaz de mirar los dichos del doctor Maturana con altura de miras y reflexionando sobre cómo mejorar su propio quehacer en vez de adoptar una postura defensiva. Pues este fue el panel. Este fue el panel que además invitó a caminar y avanzar. Y a neutralizar la situación. Así es.
Y bueno, después se celebró un homenaje póstumo a Miguel Ángel Cornejo, reconocido sobre todo en América Latina y en algunos lugares de Europa por ser un gran formador de líderes. Él murió en agosto del año pasado, a los 69 años, y bueno, incluso en Perú estuvo en la bandera media asta por lo que él significaba, ¿no? En cuanto a ser un escritor prolífico, ¿no? Escribió más de 40 libros sobre liderazgo y productividad y tiene más de 4,000 conferencias en América, Europa y Asia. Una pérdida, ¿no? Y pues... Sentida y toda una personalidad en el mundo de... A él le tocó el tiempo de calidad total y él sale con el ser excelente y liderazgo, ¿no? Yo recuerdo que sus pláticas eran un profundo motivador también, sí. Aunque él no quisiera, le salía por los poros, criticado también por la gente de calidad total porque lo veían parcial, o sea, que el tema solamente era liderazgo. Sin embargo, su trascendencia fue clara. Poca gente hace conferencias en el Auditorio Nacional, Y él así hizo. Así es. Y lo que tiene, todavía dejó un instituto que está vigente, que tiene de esto. Y bueno, pues un gusto haber hecho este homenaje, sí, ¿no? Que hayas estado tú ahí. María. Y una fundación también, ¿no? Es el Colegio de Líderes, Fundación Miguel Ángel Cornejo. Y bueno, tiene maestrías en liderazgo, ¿no? Y tiene bastantes generaciones de más de 30 años de experiencia. Okay. Y están relacionados con el coaching porque también tienen el tema ahora. Así es. Así es. Bueno, pues, qué bueno que fuiste a ese homenaje. Gracias. ¿Qué siguió? Bien, pues cubrimos la nota del cambio de asamblea de ICF. ¿Qué es ICF? 2015-2016, International Coach Federation. Chapter México. Chapter México. Importante, Chapter, ¿por qué? Porque ya son más de 100 miembros. Por eso se da el nombre de Chapter, porque son más de 100 miembros en los países. Hoy en México hay alrededor de 256 miembros. Y bueno, esta nota la cubrimos en cambios de asamblea y también el enfoque de este año. 2016, ICF se va a enfocar a crear mayores comunidades, comunidades de coaches, miembros y no miembros. Va a seguir con el trabajo que ya han hecho otras asambleas que han sido excelentes entre los congresos y ahora se harán encuentros justamente para crear estas comunidades de coaches y continuar con programas de México por México de responsabilidad social, programas de desarrolla tu negocio de coaching a través de webinars, que también ha tenido muy buen impacto para ver el coaching como un negocio, como tal. Y además ICF cubre un espacio que es muy importante para las certificaciones y la comunidad de coaching. Finalmente también agrupa todas las escuelas. Tiene unos criterios, sus competencias, con los cuales te certificas sin importar de cuál vienes. Sin duda un reto. Por un lado han tenido una continuidad muy clara en México, han ido creciendo poco a poco, lo han hecho de manera consistente, han tenido excelentes líderes anteriores. Y lo otro que vale la pena comentar es que es voluntario. Nadie gana, ¿no? Y es muy loable. A nivel mundial, sin duda, es la organización más grande, 26,400, casi 500, 26,500 miembros, ¿sí? La mitad de ellos en Estados Unidos. Sin duda la comunidad más grande de coaching, que así es, ¿no? Bueno, pues muy bien. ¿Qué siguió? Bueno, y luego siguió el programa de la Escuela Europea de Coaching con Eva López Acevedo. Y bueno, esta escuela lleva 13 años en Europa y está en Chile, en Colombia, en México, en España, en Italia, en Portugal. Y se habló de que este año tiene una agenda bastante extensa, incluyendo a Bogotá y Panamá. Y tiene, bueno, 13 años en el mercado, más de 2.500 coaches formados y trabajando con más de 200 empresas. Ella comenta en este programa que cuando empezaron en España ni siquiera conocían el término de coaching. Y cómo se vino a dar a la par con la crisis, ¿no? Y con las grandes necesidades en la empresa. Ella misma fue empresaria, entonces conoce las crisis que puede sufrir un líder, un empresario. Y ella se dedica a esto con pasión, ¿no? Porque lo habla como una forma de vida en ella misma. Y cómo la ha transformado, y ella a partir de esto ha sabido ayudar a las necesidades de los líderes en las empresas. Y tiene un excelente equipo de trabajo, un profesionalismo de muy buen nivel y
y un portafolio, enorme. una oferta enorme. Se recomienda, por supuesto, ver el programa y acercarse. No deja de ser uno de los líderes de coaching. Equipos. Y esta visión global que tienen también, ¿no? Y tiene mucha oferta. Y creo que ahí lo más rescatable es la oferta que tiene de diferentes tipos de coaching. Y el seguimiento que les dan. Justo ella menciona que las empresas que han probado el coaching se dan cuenta que el ROI, el retorno es brutal. Y que invierten más en ello y recortan otras cosas para incluir el tema del coaching. Pues para terminar este bloque, platiquemos de medalla de oro. Wow, muy muy buena experiencia desde la locación, grandes instalaciones. Y bueno, estuvimos con dos grandes grupos. Primero las chicas, Nuria y su coach Alberto Calderón, y después con todo el equipo completo, la parte médica. Estamos hablando del equipo de nado sincronizado. Que ganó medalla de oro en Francia. Exactamente. Olímpicos ya. Ya olímpicos. Francia y después en Brasil, ya olímpicos. Algo interesante es el impacto del coach en ellas. Cómo han sabido ser equipo, su entrenador más el coach, trabajando con sus pensamientos y sus emociones, que más lo tienen claro. La verdad es que nos llevamos una gran sorpresa al darnos cuenta que lo viven, que de verdad viven el trabajar antes de cada entrenamiento. Emoción, que es alegría, pensamientos, que es enfoque. Dicen que en el momento en que ellas dejen de hacer o dejen de trabajar en estos dos, alegría y gozo, entonces las competencias no tendrían sentido. Y es un extraordinario ejemplo del alto rendimiento, en donde el entrenador de competencias, habilidades, por un lado tiene su tarea, pero el coach, digamos, mental, que también se le diga llamar, que es Alberto Calderón en este caso, cómo se han complementado, y es un trabajo de años. No es algo puntual y que de repente salieron los grandes héroes, sino ellas mismas son producto de toda una planeación, estructura. Vimos el gran equipo que está alrededor de ellos. No, y sí habría que ver su participación, habla por sí sola. Es una belleza y una sincronicidad entre ellas dos. Sí. Y espectacular. Y está la suplente, que también el rol es muy importante, todo lo que pasa con la suplente. Y el alto desempeño visto en México por Alberto Calderón, como comparado con otros países, decía Alberto, es que yo me di cuenta que otros países se enfocaban hacia la meta y empecé a trabajar con ellas a partir del proceso, a partir de cuáles son los valores que tienen ellas arraigadas para llegar a generar una competitividad. Y es lo que él dice cuando dice, yo lo único que hago como coach con ellas es confirmar lo que ya traen. Eso me encantó, ¿no? Se recomienda mucho verlo. Muchísimo. Y seguir a estas niñas que son extraordinarias. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Estamos en el sumario trimestral. Hola, ¿sabes por qué algunas empresas fracasan y otras tienen éxito? ¿Dominas el proceso administrativo? ¿Sabes fijar adecuadamente objetivos y planear estratégicamente? Obtén estas respuestas y otras más interesantes en nuestro próximo módulo de éxito corporativo. Contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Beto Cronopio. Comunica, inspira, logra. Expertos en comunicación corporativa. Soluciones en proyectos de branding, con señalizaciones y artículos promocionales, desde la fase de diseño hasta su realización. Dale relevancia a la imagen de tu negocio, tu producto o tu servicio. Más de 10 años en el mercado avalan la confianza de nuestros clientes. Calidad, precio y reconocimiento. Beto Cronopio. Reconocida por la International Coach Federation y con el aval del Tecnológico de Monterrey, el Centro de Coaching Empresarial ofrece la 6ª generación de la certificación en coaching personal y organizacional. Metodología y enfoque sistémico brindan al participante la riqueza de temas como ontología del lenguaje, eneagrama, mindfulness, constelaciones familiares y organizacionales. Cupo limitado para 25 personas. Inicia 14 de mayo. Inscríbete. Centro de Coaching Empresarial.
Estamos de regreso aquí en Hablemos de Coaching en el resumen trimestral. En pantalla nuestros datos si quieren comunicarse con nosotros. Nuestro siguiente programa fue Julio Olaya. Una entrevista muy linda. Uy, sí. Una entrevista muy La verdad es que sí profunda, me encantó. de estas que se agradecen, muy comentada. Tuvimos muchas visitas de muchas partes del mundo. Un hombre que quieren que les diga, muy interesante, profesional, cabalidad. Y algo que llama la atención, que a mí en lo personal, y le agradezco mucho, es que hablara como coach. Porque él es considerado uno de los mejores coaches del mundo, y era una curiosidad mía. Bueno, ¿qué características tiene un coach de los mejores del mundo, no? A mí me parece que la característica que él tiene cuando la entrevista a Luis Fer es que él habla como coach, pero desde lo que es el fondo del coach. ¿Sí? Es cuando él dice, hay un cambio de conciencia humana. Y cuando estamos en este cambio de conciencia humana, el coach tiene que estar preparado para este cambio y tenemos que estar mucho más metidos en la parte de lo que es la sabiduría, más que el conocimiento, ¿no? Entonces esta parte de él me parece súper rescatable. A mí como coach, la verdad me deja una profunda reflexión con respecto a mí en mi quehacer del coaching. Y fíjate, como habla de la sabiduría, que el punto es cómo llegas a ella, ¿no? Y que coaching habla de esta posibilidad. Otra cosa que me gustó mucho y me quise, obviamente, por quién es, él ha formado a más de 65,000, sí. ¿no? Algo así. Sí. Está en todas partes del mundo, 30 años, en fin. Mucha experiencia. Pero el punto es, ¿cómo alguien que no tiene formación humana puede ser coach? Y lo atacó perfecto. Y lo atacó perfecto, sí. Además, él es un ejemplo, porque él es abogado. Y a partir de ahí se forma como coach. Y a mí me encantó lo que dijo, que el coaching como integra los diferentes ámbitos de la vida. Y estar al servicio, porque además lo ves y lo crees. Estar al servicio. Y además con una sobriedad, una sencillez, una profundidad, mucha claridad, como muy agudo en sus reflexiones. Pues, ¿qué quieren que les digan? Vean, como platicamos en la entrevista, pueden regresar cuantas veces quieren, está llena de conceptos, son de las personalidades inagotables y tuvimos el privilegio de que estuvieran en el programa. Así es. Y van a ver que cuando lo acaben de escuchar, es una otra persona. Sí. Bueno, una pues, transformación. Gracias a don Julio Olaya. ¿Y cuál fue el siguiente programa? Después continuamos con el panel de emociones. Wow. En el panel de emociones, bueno, interminable el tema. Tuvimos a Mari Castro, tuvimos a Julián Jordan y a Carlos Robledo. Y el panel estuvo dividido entre dónde están las emociones, pero también cómo hoy el management lo está trabajando, cómo las diferentes empresas están viendo las emociones y hasta discusiones tuvimos, ¿verdad? Se puso interesante. Una de las principales reflexiones fue cómo trabajar las emociones. Se trabajan desde la creencia, se respeta la emoción y se cuestiona la creencia, y ahí hubo sus diferencias. Y sí. Inclusive lo que vale la pena comentar de que resalta el panel es, hay un límite en donde el coach preparado puede y debe saber manejar. Puede y debe. Pero hay otra parte que, digamos, ya es psicoterapeuta, que no se debe meter. Así es. Particularmente si no tiene esta formación, y distinguirlo muy bien. Pero sin embargo es un tema que no puede eludir. Y otro de los puntos que toca el panel, que a mí me gustó mucho, hay escuelas que no lo tocan, ¿eh? Así es. Hay escuelas que consideran que emociones es de otra especialidad, y no, un coach, sobre todo, bueno, cualquier coach, pero el coach ejecutivo organizacional debe saber de las emociones, de cómo se viven en ese medio, ¿no? Y poner esos límites. Así es, porque además ellos comentan como conclusión, a mí yo me quedé con esta parte de, es una herramienta principal para el crecimiento personal. No se pierdan el panel, vale mucho la pena, y es uno de una serie seguramente. Sí. Y después una nota interesante, un caso de éxito de Ideaman, una pyme dirigida por Harish Krakauer, y datos interesantes, una intervención de coaching de equipos y coaching individual, coaching de equipos alrededor de 8 sesiones, 12 sesiones de coaching individual. Tuve la fortuna de ser testigo de ese proceso y resultados interesantes. Hoy, después de las intervenciones, tenemos un 60% de equipo nuevo. El líder se dio cuenta durante 12 años que tenía la empresa,
qué cosas estaba él haciendo por los otros sin dejar que el equipo realmente diera los resultados. Entonces, como toda pyme, ¿no? 95% operación, 5% de estrategia. Entonces, trabajo en estrategia. El 75% de ROI, hablando de ROI en ventas, hoy después de 2 años de intervención, primero se dio tema de coaching y después con otras intervenciones de capacitación, pero en tema de coaching, este ROI fue muy claro en porcentaje y justo el darse cuenta, cambiarse de silla, ¿no, Luis? Lo que nos decía. Es un caso de esos didácticos en donde el cambio viene por donde menos te imaginas. El líder está metido en la situación, encuentra un medio como el coach, que por cierto fue Ana, más que testigo fuiste actora, sí. Y él encuentra con algo tan sencillo, en una junta se da cuenta que el punto son actitudes, se quita de su sillón y le pide a alguien que lo ocupe. Y esa actitud al final, alguien finalmente lo hace muy nervioso, etcétera, pero con la ayuda de un profesional empieza un cambio. Empieza el cambio y entonces se da cuenta y empieza a hacer más cambios, se atreve a quitar gente que no le estaba ayudando. En fin, es uno de esos casos de éxito que además, como fue leído en muchos países, les mandamos un saludo. Sí es el caso de muchas pymes, pero bien manejado. De hecho, empezó con resistencia, terminó aceptando y hoy hasta nos están pidiendo que abramos la sección de caso de éxitos acá en el programa. Sería interesante escuchar ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Sí? Con esto termina el resumen del primer trimestre de este programa Hablemos de Coaching y tenemos algunos comentarios acerca de estos programas. Luis Fer. Sí, muchas gracias y bienvenidos todos los que hemos tenido. Citaré algunos. Gabriel Ramos nos dice, la idea de preguntarle al cliente me encanta. Yo pienso que eso ha hecho mucha falta. Coaching puede evolucionar y mejorar si lo hacemos partícipes. Excelente mesa de discusión. Gracias, Gabriel. Tenemos otro de Zulet Villa, nos dice, muy valioso, Luis Fernando, muchas gracias. Un saludo. Tenemos a Sara Pastor, nos dice, es un placer escuchar siempre a gente tan grande. Gracias, México. Gracias a ti, Sara, que nos ves, ¿no? Después nos dice Soco Cárdenas, alguien que nos ve frecuentemente y nos manda comentarios. Dice, wow, simplemente me quedé sin palabras, la extraordinaria participación y sustancia y médula de los comentarios de Orlando Clua. Luis, me encantó cómo sacaste jugo a esa breve exposición. Pues muchas gracias de que nos ve. Alma Rosa Escobar Becerril nos dice, inmejorable y muy ilustrativo los comentarios en el programa de Orlando Clua y los otros. Y así tenemos una buena cantidad. También quisiera aprovechar para comentar, hay una manera de suscribirse directa para que automáticamente reciban todos los programas. Esto es muy sencillo, donde ven en el blog, pues ahí aparece si quieren recibirlos. Ha ido creciendo, no lo hemos comentado mucho, pero ya tenemos una buena cantidad y bienvenidos si quieren recibirlos de manera automática. Importante que nuestra audiencia sepa la diferencia entre el blog y el canal, Luis Fer, cuéntanos. Sí, gracias Ana. Sí, la historia es esta, todo empezó con el blog eran entrevistas y reportajes escritos básicamente, fue creciendo, llegamos a empezar a hacer programas de televisión y tuvimos la necesidad de crear el canal de Coaching México TV. Entonces son 2 páginas que se complementan. Si ustedes entran como blogcoachingenmexico.com van a entrar y si entran como Coaching México TV también van a entrar y se van a encontrar la correlación. Gracias por la pregunta, es una manera que estamos para promocionar ya más ampliamente por varios medios. Pues si les parece, platiquemos de este trimestre que nos dejó, ¿no? Pues a mí en lo personal me ha enriquecido muchísimo y bueno, me doy cuenta que cada autor, cada perspectiva, en algunos casos son inabarcables. Sí me siento enriquecida con este mosaico de diferentes puntos de vista y desafiada, ¿no? Como a seguir estudiando a ciertos autores, ¿no? Bueno, pues yo por mi parte con lo que me quedo es con lo que estoy haciendo y es la conexión. Me quedo con que hoy más que nunca los seres humanos es importante que conectemos entre mente y corazón. Y creo que lo que hacemos en AM Coaching es precisamente eso,
vincular a los seres humanos con ellos mismos. Con eso me quedo después de todo este mosaico de sabiduría. ¿Tú, Ana? Yo me quedo con que esto es adictivo. Esto es adictivo. Este trimestre ha sido adictivo, querer entrevistar, querer tener notas de grandes personalidades y que nos comuniquen su forma de ver la vida, su forma de ver el coaching, y también con la adicción de tener a cada uno de ustedes y ver el tipo de preguntas que hacen. Entonces es adictivo estar con los conductores, es adictivo estar con los conferencistas o con las personas que hemos entrevistado. Muchas gracias. Y bueno, yo con lo que me quedo es que estamos cumpliendo el objetivo, ser medios entre una profesión como coaching, que tenga visos profesionales, valga la redundancia, y que llegue a la comunidad, que llegue a la empresa, que llegue al curioso, pero que lleguemos de manera confiable, de manera que aporte, no de manera oportunista, ni amarillista, ni a ver qué beneficio personal nos da, sino todos somos coaches. Profesionalmente hablando, estamos creciendo. Yo lo veo con los clientes nos siguen buscando, y sin duda tener esta exposición a escuelas, a líderes, a autores, a países, pues simplemente se enriquece uno. La invitación es, sigamos compartiéndolo, ¿no? Bienvenidos comentarios, hemos tenido propuestas de participar. Pati Villa, por ejemplo, es un ejemplo de ella. Lo conocimos por el medio y estuvo en un excelente panel. Y así vendrán más. Y así ha sido, déjenme decirles que muchas veces no conocemos ni siquiera bien a las personas. Hacemos una investigación y sí, lo que buscamos es calidad, profesionalismo, altura. Y bueno, pues con este ánimo nos quedamos. Muchas gracias. 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 Siempre ha sido un gusto compartir con ustedes. Igualmente, gracias a producción, y nos estamos viendo en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.